Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia cósmica y en los diálogos que hay posteriormente a la ceremonia, como una vía de compartir nuestras experiencias, búsquedas, necesidades, cuestionamientos, preguntas y compartir nuestros encuentros, significados, experiencias importantes, etc. Si alguien esta mañana tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, si gustan hacer la pregunta y yo la repito porque ahorita no podemos mezclar micrófonos. ¿Sí? Adelante, si alguien desea compartir de los que están por la videoconferencia en Zoom o los que están aquí presentes. Sí, adelante. Honorable Sachela, honorable jerarquía, muy respetables hermanos, queridos hermanos todos aquí presentes. Honorable maestro, ¿nos podría compartir algo de la evolución espiritual? Sí. Vamos a decir que desde el centro de todos los centros, la vida en forma espiral, espiritual, ha ido manifestándose, expresándose, buscando sin perder su origen, expresarse y manifestarse. Entonces el espíritu se manifiesta, se hace carne. Ahora nos toca hacer la carne verbo, que es inmensa cantidad de manifestaciones, posibilidades del centro de todos los centros, la fuente de todas las fuentes, y el lenguaje ya no alcanza. Volvamos a experimentarlos como una unidad. Lo que le llamó al hermano mayor la omnipresencia divina. Reconocer aquello que no se ve dentro de lo que se ve. Y lo mismo, el mismo principio espiritual, la misma expresión de la divinidad como fuente, pero como manifestación en diferente forma, que puede cambiar, de hecho es infinita, pero expresa el mismo contenido de origen y de retorno como conciencia. La conciencia, a la medida que va evolucionando también, va dando la categoría espiritual. ¿Cómo va reconociendo la unidad dentro de todo? El hermano mayor nos dio una clave muy importante, o varias, o las suficientes, como queramos decir. El maestro nos explicaba que en la materia, por ejemplo, ustedes están allá y yo estoy aquí. Bueno, estamos separados, ¿verdad? Pero a nivel de energía, porque la energía está contenida dentro de la materia en forma iónica, positivos y negativos, etc., está fluyendo. Magnéticamente nos estamos interactuando, ¿no? Entre rechazos y atracciones nos estamos encontrando en el nivel energético. Por eso las emociones tienen esa característica. La emoción puede ser de rechazo o de atracción. Son los dos tipos de emociones, pero hay variantes y gustos y palabras y más palabras, pero son de dos tipos. ¿Sí? En el mundo de las emociones no podemos ser apáticos, ¿o sí? Podemos esconderlas, pero las estamos sintiendo. Detrás de bambalinas o en la obra de teatro. ¿Sí se entiende eso? ¿Verdad? Ahí, ante todos o escondidito ahí detrás de bambalinas.
que si me hago sentir chiquito, que si me hago sentir grandote. Siempre la polaridad en las emociones. Pero ya no es lo mismo que la base física, que tú estás allá y yo estoy acá. Lo cual, desde el ángulo material es correcto. El ángulo magnético desde el ángulo energético es correcto. Pero no es todo. Eso es muy importante. Ahora ya pasamos a un nivel diferente. Eso habla de la manifestación y sus relaciones. Pasamos a la comprensión mental, a la inteligencia, lo que interrelaciona tú y yo. Y tenemos algo que nos relaciona a todos, las leyes. De hecho, nadie inventa leyes, más que los humanos ahí con sus códigos, ¿sí? Sus libros y libros que a veces no funcionan muy bien, pero bueno, por lo menos se intenta. Pero las leyes universales están en todas partes. Ah, caray, entonces ahí hay un principio de unidad en la diversidad. Si dejo de culpar a la persona y comprendo el proceso que ha venido teniendo, es muy diferente. Porque lo veo como una ley. Siembras, recoges. Lo que siembras, recoges. Siembra, ¿qué? Para recoger tempestades. Vientos para recoger tempestades. Líos, revueltos. ¿Sí? Ensúcialo. ¿Verdad que el polvo ensucia? Ensúcialo. Trata de taparlo. Enrédalo. Pero ya en el mundo mental, cuando vamos adquiriendo la mente superior, no la inferior, que es simplemente condicionada a la estímulo-respuesta, que está más en las emociones, la otra está en la mente. Y cuando ves eso, dices, es perfecto. Desde el principio de los tiempos has estado ahí regulando tu obra. ¡Qué maravilla, Dios mío! Entonces ahí el hermano mayor nos dio una clave y nos dijo, Dios es un conjunto de leyes en virtud de las cuales vemos y sentimos lo que palpamos. Y lo que no palpamos también está regulado por las leyes. Hay muchas leyes que todavía no descubrimos. Y han estado ahí en el universo. Ahí están. Newton descubrió esa de la constante por la suma de las masas entre la distancia al cuadrado. Pero él no la inventó. Es que el científico no inventa, descubre. El técnico se inventa medicinas, aparatos, ¿verdad? Pero el científico descubre leyes. El técnico se alimenta del científico. Pero son dos niveles. Uno se encarga de materializar, que es el técnico, y puede ser cosas muy negativas. Con las mismas leyes se construyó la bomba atómica, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Con la ley de gravedad, pues puedo darte un garrotazo, ¿verdad? O con la ley de gravedad y de atracción, se puede dar una caricia, ¿o no? Las leyes no son emocionales, son como son. Y tampoco son frías, es que no son frías ni calientes, son como son. Y pueden tener el uso de lo oscuro y de lo luminoso. Todo. ¿Un cuchillo puede servir para la cocina? ¿Se podría hacer mucho sin cuchillos en la cocina? No. Pero con los cuchillos se puede matar gente en la calle. O sea, el cuchillo y su capacidad de dividir es una capacidad de dividir que tiene, ¿no? Tú para acá y tú para acá. ¿Eh? Ya no estás juntos, yo te lo digo, yo te digo. Es diferente, pero es una sola ley. Y el ser humano tiene que aprender a usar las leyes y descubrimientos
al servicio de la vida. Cuando son a intereses particulares, normalmente se oscurece y se vuelve destructivo, autodestructivo. Pero el mundo de las leyes nos une a todos porque estamos bajo la misma ley. Si lo decimos en el plano social, gubernamental, que todos estamos bajo una misma constitución, ¿verdad que los humanos no la aplican igual? Hay gente que está en la cárcel que no debería estar y hay gente que está fuera de la cárcel que debería estar en la cárcel. ¿Verdad que no se aplica igual? ¿O sí? Con el aceitito, ¿verdad que cambia la cosa? Pero esas son mañas humanas, son temas emocionales, etc. Todavía no vibramos, comprendemos el mundo de las leyes superiores, que regulan todo. Tú puedes ir a hacer lo que quieras mientras no vayas en contra de la ley. Hay una ley superior, pero que nos une a todos. No, ahí no hay, la ley divina no hace distinción. Aunque nosotros al Papá Dios le decimos, ay, es que anda de mal humor, es que tengo mi consentido, es que a mí me tiene un cariño especial, ¿verdad? A mí me las perdona todas, pero a ti no te las va a perdonar. ¿Verdad que todo eso hacemos a veces los humanos? ¿Sí? Y no tiene sentido, porque en el mundo de la ley divina no hay más que justicia. Y como se le ha pintado, cómo se le ha hecho estatuas a la justicia, ¿qué características se le ponen? La balanza. Una, ¿y la otra? Es ciega. O sea que se aplica sin mirar a quién. Esa es la verdadera justicia. Lo otro son acomodos, impunidades, compadrazgos, venganzas, resentimientos y todo ese cuento emocional que va para acá y para allá como ola. La ola cuando arranca, ¿se va a quedar quieta? Va para allá y luego viene para acá. Y luego viene para acá, vuelve a ir para allá. Y ahí andamos en ese flujo y reflujo de la vida. Hasta que decimos, no, lo que sea justo, lo que sea correcto. El hermano mayor y el maestro nos piden rectitud en nuestro camino. Rectitud es que tenemos claro hacia dónde vamos. Si no, no sabemos a dónde vamos. Bueno, pero todavía más arribita, más allá de la ley, está el espíritu, el impulso, lo que impulsa todo. Si impulsó que se manifestara todo, nos hacemos parte de ese impulso, de ese armónicamente. Entramos al ritmo universal, a la conciencia universal. Y esa es la realización espiritual. Ser uno con el Padre. Por ejemplo, si usamos el tema espiritual para decir, mi Dios es el bueno, el tuyo no. ¿Eso es un tema espiritual? Aunque le pongamos la palabra Dios. No, es un tema de posesión, es un tema de miedo, es un tema emocional. Negativo, porque hay emocionales positivos. ¿Sí? Es un rechazo en vez de una integración. En realidad todo el universo se mueve con leyes y con la vida, con el impulso espiritual. Se dice que el ser humano tiene el impulso espiritual desde el kanda, desde la raíz de nuestro perineo, en nuestra área genital, donde somos capaces de impulsar vida. ¿Alguien de ustedes ha tenido dolores fuertes de lumbares por ahí? Acaba todavía, ahí anda. Mueves para acá la cabeza, ¡ay!
una tosidita, ¿de dónde sale? Desde ahí abajo. ¿Te das cuenta que desde abajo sale la tos? Que no sale de aquí. El impulso sale de el khanda, del área del perineo donde se juntan las piernas. Adentro está como una batería, pero esa batería tiene que encenderse y elevar el estado de conciencia. Hay gente que la tiene, pero no eleva nada, está en el plano material, de apego, de sobrevivencia, y para eso sirve, está bien, igual que los animales. Pero no eleva ese impulso espiritual. Es solo, por eso decía el hermano mayor, y ya con esto termino porque ando sueltito esta mañana, es a través de la forma humana que Dios empieza a conocerse a sí mismo. O sea, que se da cuenta de su impulso, lo que genera de obra, la relación que tiene la obra, las leyes y gobierno que tiene la obra para regresar a ser uno conscientemente, que es lo que se gana en ese proceso, con todo, con la unidad total. Esa es la experiencia que se llama iluminación verdadera, ¿verdad? Porque hay unos que son puros cortocircuitos. La iluminación verdadera, sí, tiene unos chispazos como 16 de septiembre, puro cohete para todos lados, ¿verdad? No. La verdadera iluminación o la identificación con la unidad total. Es de lo que han hablado los grandes maestros. Jesús lo dijo: sean uno conmigo como yo soy con el Padre. Hablaba de una unidad. Sean uno conmigo como yo soy uno con la fuente, con el Padre Celestial. Que por cierto los hebreos, de donde viene toda esta cultura, que conocemos porque viene más anterior, desde los egipcios y todos los, ¿sí? Decía que viene del yo, de la unidad y la multiplicidad que se recrea a sí mismo por el Eve, por la Eva, ¿sí? Por la manifestación. Entonces tenemos que ir comprendiendo que hay un camino hacia la verdadera espiritualidad. Cuando empiezo con mi físico, cuando trato de cultivar las buenas emociones, cuando voy comprendiendo las relaciones de las cosas y cómo se va para acá y para allá en el sentido de la justicia, la balanza, y no me quejo, sino observo y aprendo. Y por otro lado, hasta que voy comprendiendo que así como yo tengo el impulso espiritual, todo lo tiene. ¿O no? Una piedra tiene fuerza espiritual, pero no es consciente de ella. Pero tiene mucha vida, tiene iones, tiene características, tiene inteligencia, tiene todo, pero no es consciente de sí mismo. La pregunta es hasta qué momento el ser humano empieza a ser consciente de sí mismo y de la obra en la que participa, quiera o no. Nosotros estamos en una obra divina, queramos o no. Y no podemos salirnos, porque nada más hay una. Bueno, entonces sigan investigando qué es eso del retorno a la verdadera espiritualidad. Pero no es al azar, se tiene que cultivar. Se tiene que tener propósitos, disciplinas, compromisos internos, no con los demás. Qué bueno con los demás, pero primero con uno mismo. Si no, los compromisos con los demás no tienen mucho sentido. Y bueno, buen viaje, porque el camino de retorno todos tenemos el derecho, las posibilidades, todos. La pregunta es quién está trabajándolo y quién lo está dejando. Alá y se va y al cabo, quién sabe. Al cabo que tengo un buen enchufe y él me saca de todas mis broncas. Hay gente que piensa así, de veras, ¿eh? Yo ya estoy en tal religión, en tal forma de pensar, ya la hice, entonces ya estoy salvado. No, es ese trabajo cotidiano, esa reafirmación de propósito, ese silencio que habla de un enorme cultivo de esa
palpitar espiritual que hay en todo ser, inclusive en mí o en los demás. Aún en el más malvado hay ese impulso espiritual. Lo está tratando de impulsar, pero hay gente que no quiere, que lo usa para algo que no tiene sentido, que no va a llegar a nada importante, al contrario. Pero hay gente que sí lo hace y logra cosas realmente luminosas, claras, y que todos ganamos en lo que produce. Cuando una gente buena onda llega, ¿qué produce? Buenas vibras. Buenas vibras. Y cuando alguien anda ahí todo apachurrado, enojado, resentido, llega a un lugar y ¿qué? Bueno, dijeron aquí que con ganas de sacarlo o de echarle alguna limpia, ¿verdad? Porque ya echa puros espíritus medio malignos alrededor, ¿no? Pero sí, las buenas ondas se contagian y las malas también. Hay que ser, este bicho también es medio maluco, pero hay bichos maravillosos que nos hacen sentir que todos podemos y hay que echarle ganas, todos para uno y uno para todos. Bueno, ese es el verdadero alcance del espiritual. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, pero hay que entender lo que es el amor y que no son sentimentalismos. Es un verdadero compromiso de todo un proceso que tenemos que hacer todos. Bueno, ¿algo más que quisiera comentar alguien sobre esto o sobre algo más? Adelante. Únicamente para decir que por eso habemos tóxicas, por eso dicen que hay personas tóxicas y personas nutricias. Sí, dicen que hay personas tóxicas y personas nutricias, muy bien. Así es, en todo. Hay plantas tóxicas y hay plantas nutricias. ¿Ya? Hay aires tóxicos y hay aires nutricios. Puede decir que hay aires tóxicos. Hay tierras dañinas, aguas dañinas y aguas nutricias. Hay manantiales de todo. Por eso tenemos que aprender a elegir. Esa es la dignidad de la conciencia, que aprende a elegir. Y no al ahí se va. Como dicen por ahí muchas personas, ahí pasando. ¿Cómo que pasando? ¿Se te está pasando? Agarra la onda. ¿Sí? Eso ya es como acá un lenguaje de Tepito, ¿no? Agarra la onda, mano. ¿Sí? El mano y el mano, ¿verdad? Manita. ¿Verdad? Adelante. Maestro, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. De aquí, saludos desde Poza Rica, Veracruz, y le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo funcionan los milagros? Es por sintonía. Sepámoslo o no, trabajamos muy bien la polaridad. Miren, en los mundos, en los planos superiores hay unidad. Sepámoslo. Hay unidad. Pero acá hay diversidad. En este mundo manifestado, material. En ese mundo, podemos conectar esos mundos superiores y descender un prototipo, una forma que reemplace algo que está desordenado y que la haga funcionar. Porque ahí están todas las posibilidades, ¿ya?
El tema es que es como pedir prestado. Si es para uno. En cambio, si hágase tu voluntad ante el dolor y las situaciones de Él, y lo hace uno incondicionado, y no dice adentro, si haces el milagro, eres mi Dios, y si no, no. Así no. Los milagros no suceden condicionados. Fíjense, hasta personas que se les consideró milagrosas, y no hablo del hermano mayor y el maestro en ciertas etapas. Voy a hablar del niño Fidencio, muy famoso en México y en Estados Unidos. Él curó mucha gente, sanó, sanación. Y una de las cosas que dijo, de las que he leído, tampoco soy experto, pero él decía que todos los milagros los hacía Dios. ¿Sí? Y es una condición para que alguien haga un milagro. Yo no estoy haciendo el milagro. Tenemos que trascender la personalidad. El sentido de posesión, el sentido egoico. Eso impide el flujo superior. ¿Ya? Lo primero, si alguien quiere hacer un milagro, es realmente en el fondo no buscar el poder, sino recibir el poder que está en todo, esa fuerza espiritual, ese impulso espiritual. Pero se necesita que alguien haga la proyección y la conexión. Jesús decía que él no podía hacer milagros o sanaciones si no había fe. No podía. Y él no podía llegar a imponerle algo. Se lo tenían que pedir. Pero ¿desde dónde se lo pedían? Seguramente hay gente que no les hizo su juego, porque era un juego de a ver si puedes curar, a ver si no puedes curar. No. Cuando él veía ese impulso limpio, sano desde el alma, entonces él decía, hago la conexión para que tú recibas lo que estás buscando. ¿Tienes fe en mí? Yo tengo fe en mi Padre, y ahí se hace la conexión. Pero vivir de milagros o de pedidera es muy peligroso. Tarde o temprano a veces el ego se infla y al rato nos estamos autonombrando como especiales. Se necesita muchísima y verdadera, auténtica y profunda humildad. Les digo que es la primera condición. Pero el verbo del Maestro Jesús proyectaba orden, amor, y su propio orden se proyectaba en esa persona y podía restablecer funciones biológicas, emocionales, mentales, espirituales. Pero no era él quien curaba, era la fuente de todo lo posible que le llamamos Dios, el creador de todo. Ahora, hay dos actitudes ante esto. La esperanza de esperar a que baje eso para ver cuándo me cura, a ver cuándo me ayuda, a ver cuándo tengo dinero, o las tres cosas clásicas: salud, dinero y amor. Ay, lo quiero gratis. Al cabo que allá anda, Dios es muy rico, que pase, que la pase. Así como del gobierno federal, ¿verdad? Que corra, ¿no? Pero para acá, no. Pues pásatela esperando y no va a suceder. O el que sabe que siempre
el que siembra, cosecha. Y entonces se pone a sembrar salud, se pone a sembrar dinero, sabe dónde y cuándo y cómo abonarlo para que no se pierda el grano, la cosecha. ¿Verdad que el dinero hay que cultivarlo? O así nomás teniendo un peso te llegan todos los pesos. No, hay que cultivarlo, darle buen servicio a los clientes. ¿Sí o no? No engañarlos. Conseguir cosas a buen precio para que lo compren bien. ¿Verdad? Pero también el amor. Ay, es que estoy esperando que me llegue mi Blancanieves, ¿cómo se llama? No, mi Cenicienta o mi princesa. Pues, síguelo esperando. Ay, me va a hablar por el celular. Ay, me va a venir a la casa. Se va a aparecer en la computadora. No, hay que cultivar. Puede que haya un primer enlace y luego viene el trabajo diario, el verdadero cultivo, ¿verdad? Donde echamos cortocircuitos o buenas conexiones y ¡uh! ¡Qué sabroso! ¿Verdad? Las buenas conexiones son muy sabrosas. Los cortocircuitos no son nada agradables. En las relaciones amorosas, dígame quién ha tenido una relación amorosa que de vez en cuando no tenga un cortocircuito. ¡Ay! ¡Ay! Hay unos que ya están escamados, ya no quieren nada. Y hay otros que quieren más porque está muy buena la cosa. ¿Verdad? Esos son los verdaderos, el verdadero amor. El que encuentra cómo tener algo por sobre las circunstancias. Y eso se cultiva, se aprende, se demuestra cotidianamente. Entonces, el tema de salud, dinero y amor, que son importantes para la sobrevivencia, para la trascendencia es el estado de conciencia. Entonces, en vez de estar espere y espere a que las cosas me sean regaladas, pues me pongo a hacer el mejor esfuerzo, a cultivar y obtener la cosecha. Cuando se pueda la cosecha. ¿Ustedes, alguien conoce cómo se vive en el campo? Hay años que hay buenas cosechas, ¿verdad? Y hay años que no. Y se tiene que seguir intentando. Y se tiene que haber guardado grano, ¿verdad? Tiene su chiste esto. Pregúntele, no es tan fácil el mundo de la agricultura, ¿o sí? Porque hay veces que llueve más o hay veces que llueve menos. Hay veces que el frío, a veces que... Como ahora nos decían de Chile que en el momento del corte de fruta, pues está lloviendo y eso no es bueno, ¿verdad? Aunque la lluvia es maravillosa, pero pues no en ese momento para el que tiene sembrado eso. Es muy particular el mundo del campo, ¿no? No todos los años hay iguales cosechas. Hay plagas ciertos años y hay otras plagas en otros. Hay años que no hay plagas. Hay de todo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué nos toca? En vez de estar esperando el milagro, hacer el milagro. Permitir que la tierra, que la salud haga el milagro, pero cultivando. Haga chispa, haga cosas buenas. El dinero, invirtiéndolo y poniéndolo en el aspecto para que todos ganemos es mejor. Y el amor, cultivándolo con uno mismo, donde ahí empieza, con los demás, con la gente más cercana, los próximos, entre más próximos, y a todos los seres, en todos los planos, como es nuestro deseo. O por lo menos hacia allá nos marcaron nuestros maestros. Bueno, algo más esta mañanita, si quieren compartir, si quieren preguntar. Estoy hablando un poquito más fuerte para que se escuche mejor, para los que están allá. Sí. Sí, muy honorable Sánchez. Entonces, de acuerdo a lo que usted, bueno, lo que yo entiendo, de acuerdo a todo lo que usted está diciendo, yo soy la única que puede cultivar todo eso.
en la salud y el amor. De acuerdo a mis conocimientos, a todo, ya sabemos. Pero, por ejemplo, ahorita yo me siento sana, me siento bien, pero me dejo a veces influenciar por todo lo que, todas las noticias, todo lo que dice constantemente. Digo que ya a veces ya espérame tantito. La hermana comenta que ella se siente muy bien, pero que a veces se siente influenciada por las noticias o por el medio ambiente. Así es. Y a veces le digo, no quiero utilizar, pero digo, a veces todo me toca a mí, porque todo lo que dice, todo lo que están diciendo ahorita es, pues es puro negativo, que ya saben todo lo que se dice. Y yo digo, bueno, ¿cómo puedo salir un poco de todo eso? Para que, por ejemplo, yo a veces digo, gracias a mi por este día, por este momento, mañana no sé. Gracias. Estoy viva para abrir los ojos, de nuevo, estoy salvo, no tengo nada. Mañana no sé. Bien, es importante que no solo nosotros hacemos el milagro. También hay veces que el macrocosmos, el orden superior, omniabarcante, no solo superior porque está arriba, sino porque es omniabarcante y contiene las leyes que aplican en todo el universo, a veces me hace un milagro o a veces me pone un impedimento. Las dos cosas. Por afinidad con el proceso de mi alma. Como les digo, es justo y perfecto. No solo nosotros como ego manejamos nuestra vida. Es más, a veces sucede que cuando digo, yo ya no me equivoco en esto, ¿qué va a pasar? Se equivoca uno. Exactamente eso es lo que te pasa. El macrocosmos te respondió y te dijo, todavía no, sigue aprendiendo a tener humildad y a seguir aprendiendo. No te cierres. No todo se... Un día dices, ya no puedo aprender nada de algo. Claro que siempre se puede aprender. Entonces, hay cosas que vienen del macrocosmos, cosas del microcosmos. Están sincronizadas por ley de afinidad, pero hay veces que mi conciencia no se da cuenta que estoy atrayendo una prueba y el macrocosmos me la da. ¿Me explico? Una dificultad para trascenderla, para aprender algo que me falta. Y hay veces que uno solito pues se las provoca. Por lo que dice, por lo que hace, por lo que siente, por lo que piensa, etc. Pero el macrocosmos también están incluidas las personas. Entonces a veces me llega a través de personas, a través me llega a través del clima o del coronavirus o no sé de qué. Pero siempre está en afinidad y eso se estudia en astrología. Cómo hay una afinidad entre lo que sucede aquí y lo que sucede arriba. Que me expresa el macrocosmos. Y esa relación tenemos que tenerla muy clara. Por eso al final de la ceremonia se dice, ¿qué se dice? Que se haga tu voluntad y no la mía. Se está abriendo uno a la expresión del macrocosmos, aún más allá de mi comprensión y de mi conciencia. Lo que se cumpla tuyo es perfecto, es justo. Ay, aceptar eso así en la vida cotidiana a veces no es fácil. Comprenderlo, menos. Asimilar, pues ya no llegamos a tanto. Pero ahí vamos, ahí vamos. Y la vida precisamente es la gran escuela para ir desarrollando todo esto. ¿Alguien más para antes de terminar?
Bueno, les agradezco mucho su presencia, su participación, su escucha. Ya cada quien lo relacionará, lo hará digestivo en un sentido o en otro, pero lo importante es estar estimulando nuestras observación, nuestra relación con las cosas y nuestra comprensión de la que a todos nos une las leyes universales y el espíritu universal. ¿Qué es eso que mueve todo? En lo más pequeño y en lo más grande. Que pasen muy bonito domingo. Paz. Pax. Gracias, maestro. Hasta luego, maestro. Bonito Gracias a día todos. para todos. Muchas gracias, maestro. A todos. Gracias, maestro. Gracias, Abrazo. Buen maestro. inicio de semana. Muchas gracias. Buenas Igualmente, tardes. igualmente. Maestro, cuídese mucho, lo queremos. Besitos. Adelante. Pax a todos. Buenos días, maestro. Acuérdense de dónde va. Sandra no quiere meterse al río. Siempre está sentada allá afuera. ¿Qué? Sandrita. Ya te saliste del río, entonces ya te metiste y ya te saliste. Hay la foto. Sí, maestro. Un bonito río. Bueno, un abrazo. Ahorita Un que andan ahora. abrazo. Bye. Saludos, maestro. Saludos, Evelyn, Silvia, Una- todos, Pati. Un abrazo, un Gracias abrazo. por tanta gentileza ahí en el agua, muy amable, etcétera, etcétera. Marión, un abrazote a Tere, la querida comadre, un abrazote. Saludos, Hasta Italia, con a Ciudad Juárez. Bueno, se me acaba don Eric, que no deja de estar ahí presente. Exacto. Bien, a Ivana. Don Delio, que nunca falta. Y ahora sí lo veo muy peinado. Creo que lo están educando ya un poco más. Muy bien. A lo mejor es la hija, porque las hijas también nos van moldeando. Muy bien, que la pasen muy bien. Paz. Gracias, maestro. Igual.